capítulo 2, ¿sí? Versículo 13. Amén. Pero antes de leer la Biblia vamos a ver un poquito cuál es el contexto, quién era Jeremías. Miren qué lindo. Cisternas rotas. El título no es muy atractivo y la figurita tampoco, ¿sí? Vamos a ver primero quién era Jeremías, ¿sí? Muchos le decían el profeta, yo también le decía, hasta que aprendí un poquito más sobre su vida y ahora le tengo como más respeto, ¿no? Porque fue terrible hombre de Dios, pero muchos le conocen como el profeta llorón, porque a Jeremías le tocó llorar mucho. De hecho, él escribe Lamentaciones, un libro muy triste, ¿sí? Y Jeremías, saben que el nombre Jeremías quiere decir Dios te levanta. Y en la época de los hebreos los nombres eran muy importantes, te ponían ese nombre y marcaban como tu historia, ¿no es cierto? Y realmente Dios levantó a Jeremías ante una generación que no quiso escuchar. Qué triste, ¿no? Una generación que no quiso escuchar. Fue muy triste el ministerio de Jeremías. El otro día estábamos ahí con la profesora y terminamos todos llorando. Pobre Jeremías, ya está en el cielo. Pero nos empezamos a poner en el lugar de qué difícil misión le dio Dios. Y si tenía tristeza por Jeremías, tomé también tristeza por Dios. Porque es muy triste cuando un pueblo no quiere escuchar. Es muy triste, ¿sí? Y este Jeremías era un profeta muy importante porque profetizó el cautiverio de Israel en Babilonia. Dios nunca va a dictaminar una condena sino un juicio justo. Y nunca va a hacer un juicio justo si no avisa. Porque tenemos un Dios que es justo, que es poderoso. Amén. Saben que Jeremías era muy jovencito, tenía 25 años. Y en esa época, tener 25 años era considerado ser un niño. Porque recién a los 35, 40 años eran dignos de venir a profetizar o de tener un sacerdocio, ¿no? Era como visto muy chiquito. Después Pablo le dice a Timoteo también, nadie tenga un poco tu juventud. Y Timoteo tenía unos 30 años. Entonces ya es como que la costumbre judía era que sean como mayores de 40 para poder tener una autoridad espiritual. Y ahí Jeremías, en ese principio de ministerio, en el capítulo 1, lo van a ver, lo pueden leer en su casa, van a ver ustedes que tiene dos visiones, ¿sí? ¿Y por qué hablo todo esto antes de leer lo que quiero leer? Para que podamos entrar en el contexto. Tiene dos visiones. Primero ve un almendro y después ve una olla hirviendo, ¿sí? En la primera visión del almendro, el almendro es un árbol que florece antes de tiempo, ¿sí? Dios le hablaba por esas visiones para que él pudiera entender. A los profetas les tocó hacer cosas muy raras, porque para que pudiera entender el pueblo cabezón, ¿sí? Algunos tuvieron que andar desnudos, otros se tenían que acostar de un lado, después del otro lado, otros se tenían que cortar la barba, otros tenían que hacer cosas raras, ¿sí? Pero Dios estaba usando todos los medios para decir, ¡hey, pueblo, estoy acá! Quiero el bien, quiero tu bien, no quiero que te vayas a la perdición. Y a veces el Señor con nosotros también, ¿no? Como carteles luminosos, sucesos que nos van pasando en la vida, situaciones que nos hacen dar cuenta que Dios está interesado en nosotros. A veces decimos, Dios se enojó. No, Dios no se enojó con nosotros, es que nosotros decidimos tomar un camino erróneo. Entonces estamos pasando las consecuencias de ese camino. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Entonces Dios le muestra un almendro. El almendro florecía antes que los otros árboles. Entonces Dios le estaba diciendo que las consecuencias que iban a venir para ese pueblo eran mucho más anticipadas de lo que ellos esperaban. Y allí hay un juego de palabras en la traducción, porque la palabra almendro coincide con la misma palabra vigilar. Entonces Dios le estaba haciendo saber al profeta que él debía vigilar y que le tenía que decir al pueblo que ellos tenían que vigilar la situación porque se venía una guerra, porque se venía una situación triste, porque iba a haber mortandad, porque iba a haber miseria. Y así después, si ustedes tienen tiempo, lea Jeremías y va a ver qué duro que fue todo su ministerio. Después Dios le muestra la olla hirviendo y le habla
del ataque que iba a sufrir, ¿sí? Y hasta le da la ubicación de dónde iban a venir, ¿sí? Y el ataque que iba a tener el imperio que los iba a dominar. Amén. El pueblo de Dios, conociendo a Dios, eligieron no seguirle. Vamos a leer capítulo 2, versículo 13, y vamos a meternos en el tema ahora. Sí, capítulo 2, versículo 13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males. O sea, si pudiéramos poner un pizarrón, pondríamos 2 males, 2 flechas. No, a mí que me gusta hacer cuadros sinásticos. 2 males, 2 flechas. Primer mal, me dejaron a mí. Segundo mal, bueno, ahí se presenta, ¿no? Me dejaron a mí, fuente de vida. Segundo mal, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Por eso este mensaje se llama cisternas rotas. Ellos tomaron 2 caminos, tomaron la decisión de hacer 2 cosas que los iba a llevar a la desesperación. Lo dejaron a él, fíjense ahí el antagonismo de la cisterna rota, ¿sí? Con la fuente de vida. Una cosa completamente diferente. ¿Quién sabe lo que es una cisterna y no la del baño? ¿Qué es una cisterna? A ver, ¿quién sabe qué es? A ver, Fede. Un pozo. Es un pozo que se hace, ¿sí? Para juntar agua. Aljibe se llama. Aljibe, muy bien, más moderno el término. Pero esa cisterna, ¿sí? Era un pozo que daba muchísimo trabajo. Tenían que cavar, no había retroexcavadora, no había palas buenas. Estábamos hablando de una época muy antigua en donde ellos cavaban y no sabían si había un fluyente de agua abajo, ¿no? Porque hoy hacemos un pozo y sabemos bien el que hace el pozo. Bueno, allá en Argentina nosotros tenemos agua de pozo y ellos saben, ¿sí? Dónde está el agua y hasta dónde tienen que ir, qué napa es, está todo. Pero en ese momento nadie sabía nada. Entonces era muchísimo trabajo hacer una cisterna y justamente las de ese pueblo, por eso el Señor lo compara con eso, no habían llegado a ningún afluente. O sea que solamente servía para juntar agua de lluvia. Entonces, trabajaron muchísimo, se deslomaron para solo juntar agua de lluvia y para colmo las cisternas, ¿cómo estaban? Rotas. Por lo tanto, esa agua que pasaba se perdía. Entonces estaban completamente desesperados en tener agua. Vemos que por la historia el pueblo de Israel pasó por varios momentos y momentos que no había lluvia, ¿no? Entonces ellos estaban desesperados. Y ustedes fíjense que cuando Jesús se encuentra con la samaritana, está ahí en el pozo, ¿no? Y habla de sus ancestros como si fuese el pozo gran inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo importante para ellos, ¿sí? Era algo importante que esas cisternas tuviesen agua, porque no era que abrían como nosotros, somos bendecidos. Abrimos y sale agua, ¿no? Somos bendecidos de Dios. En esa época no era así. Entonces el pueblo construía eso y Dios lo compara con las construcciones que hacían en su corazón, buscando llenar esos vacíos con cosas que no les iba a dar esa gratificación. Amén. Entonces dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí fuente de agua viva, y 2, cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Pásame a la otra diapositiva, por fin. Ahí está. Miren acá. De un lado tenemos la cisterna rota, que no retenía nada, pero Dios se está declarando como fuente de agua viva. Entonces ellos iban en busca de algo que ya tenían, pero no lo estaban utilizando. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Tenía un Dios superpoderoso, un Dios todopoderoso, un Dios que les había dado comida cuando no tenían, un Dios que les había dado vestido cuando no tenían, un Dios que los acompañaba de noche, un Dios que los acompañaba de día, un Dios que les abre camino, ¿sí? Pero ellos querían sentir algo especial.
se pensaban que sabían. Entonces seguían a otros dioses. Empezaban a hacer alianza con otros pueblos de ese lugar y empezaron, esas alianzas venían con el diosecito, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy amiga de Raquel, pero Raquel se tiene que hacer de Nacional, porque si no, no soy tu amiga, ¿no? Entonces, ¿sos de Nacional, Raquel? Bueno, ¿vas a ser mi amiga? No, porque es leal, no, entonces era así la relación. Bueno, yo tengo alianza contigo, yo no te ataco, yo te ayudo si te atacan, pero tomá, ¿no? Te diría, tomar la estampita, tomar la virgencita, tomar la... ¿no? Y iban adquiriendo dioses desechando al Señor. Desechando al Señor. Cuando el Señor era la fuente de agua viva. Y después vamos a encontrar que Jesús usa también esa forma, esa imagen, diciendo: si tomares del agua que yo les daré de beber, no tendrán sed jamás. ¿Qué hacemos los seres humanos? Tratamos de acomodar nuestra vida buscando saciar esta sed. Porque hay un lugar en nuestro corazón que no va a ser saciado más que con el agua de vida. Pero nosotros calmamos nuestra conciencia con algunas cosas. Amén. Y pensamos que nunca, vivimos y no tomamos consideración que un día no vamos a estar más. Entonces construimos algo ficticio, de ilusión. Y es bueno a veces también darnos cuenta que un día no vamos a estar más. Y poder asegurarnos nuestra eternidad con el Señor. Amén. Y poder haber vivido una vida que valga la pena. No que esté yo con sed y tomo un poquito de un lado, voy para el otro lado, tomo. Si el Señor me está dando todo, solo hay que buscarlo. Amén. Muy bien, cavaron cisternas rotas. ¿Sí? Era un pozo que hacían para juntar agua y para utilizarlo y allí tener, por ejemplo, Lidia, ¿dónde está Lidia? Yo sé que tiene ahí que junta agua de lluvia, ¿verdad? Precioso, porque el agua de lluvia, bueno, ellos hacían eso lo mismo. Pero para poder hacer esas cisternas, Dios las compara, hacían esfuerzos. ¿Saben que los israelitas llegaron hasta entregar sus hijos al rey Moloch? ¿Quién sabe lo que era el rey Moloch? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los alumnos del Pieté. El rey Moloch era una estatua gigantesca que tenía dos manos así, le hacían hervir de calor y entregaban a los bebés ahí, ¿no? Eran dioses paganos y los israelitas se habían olvidado de quién era Dios y ya estaban haciendo cosas malas, habían perdido el rumbo, ¿sí? Y yo meditaba para mí, ¿no? Hacer esa cisterna es un esfuerzo. Usted mírela, póngase en la época de antes, piensa en la palita, la gente, traer las piedras. Hoy, Damián y Abel trajeron unas piedras. Ustedes cuando entren, los chicos no se asusten, porque van a venir con unas piedras. Porque van a ver que hay que construir la casa sobre la roca. Entonces las maestras van a hacer un trabajito sobre una piedra. Y cada uno va a tener esa piedra en la casa. Así que cuando hoy Damián traía esas piedras para que las tengamos ahí en la escuelita, yo dije, a mí me dan la más chiquita, porque era terrible piedra, y le dije, dale Damián, llevarte la más pesada. Ustedes imagínense acarrear y hacer un pozo acá, no encontré nada, no hay nada, voy al otro, no hay nada. En esta estábamos juntando, bueno miren, acá estamos juntando, se abrió, no sirve nada. Un esfuerzo que no valió la pena. ¿Y cuántas veces nosotros construimos cisternas rotas? ¿Cuántas veces nosotros hacemos esfuerzo con cosas que no van a saciar nuestra sed? Solamente nos van a conformar un tiempito. Mire, yo le voy a nombrar algunas cosas, ¿sí? Que no son malas, son buenas, pero que en su medida exagerada nos sacan de eje. Por ejemplo, construimos cisternas rotas con el dinero, que no es malo,
Gloria a Dios por el dinero, ¿no es cierto? Porque lo necesitamos para comer, para que tengamos luz, para poder tener la tele, necesitamos el dinero. Pero a veces, si nuestro corazón está en eso, es una cisterna rota. Porque nos va a dar alegría, pero dígame si alguna vez vio a una persona que ha fallecido que se llevara su dinerito. Nadie. Es una cisterna rota. ¿Cuántas veces dejamos que el amor sea una cisterna rota? El amor es precioso. Yo lo amo a Dani. Ayer tuvimos una reunión de matrimonio súper acaramelada. Digo, no, ¿quién vino a ver? Mirá, están más abrazados allá también de Jiménez. Mirá todos de la mano. ¿Viste? Resultó una victoria. Mirá el programa. El amor es de Dios. El amor es lindo, lo hizo Dios. Es voluntad de Dios. Pero si nosotros construimos nuestra vida solamente, yo construyo mi vida solamente en Daniel, en algún momento voy a sentir que la cisterna está rota. No puedo apoyarme en mi vida. El otro día decía un pastor, un profe mío, decía, en cuanto a los que se casan, ¿no? Decía, a veces nosotros pensamos que cuando me voy a casar, voy a ser feliz. Y dice, ¿sabes que cuando piensan así, le decían a los alumnos, cuando la gente piensa así, no encuentra la felicidad? Más vale dos personas que eran felices, que más o menos tenían resuelta la vida, quieren compartir. Y ahí sale mejor. Porque no es la solución el matrimonio. No es la solución encontrar novio. No es la solución. Es poder sentir mi contentamiento en todo mi corazón con Dios. Y cuando estoy bien, puedo compartir ese amor para poder darle al otro ese amor. Esa sería una motivación linda. Amén. Otra cisterna rota puede ser el trabajo. Que el trabajo es buenísimo. Dice la Biblia, el que no trabaja, no coma. Sí, y también dice la Biblia que es bueno trabajar. Dice, trabajarás tantos días y vas a descansar tanto. Está puesto por Dios, está establecido por Dios el trabajo. Pero si en mi cabeza solo es trabajo, ¿a dónde me voy a llevar el trabajo yo? Entonces tenemos que tener una cisterna equilibrada. Amén. Otra cisterna podría ser la diversión. Miren, hay gente que viene atada, atormentada, destruida y conoce de Dios. Dios los sana, los abraza. La diversión, ayer no nos divertimos en los matrimonios, comieron mandarina, cake, todos se mataron de risa, ¿no? Se sacaron fotos, pasamos precioso, nos divertimos. No nos divertimos cuando hacemos acá alguna reunión, sí nos divertimos. La diversión no es mala. Dios nos dijo que disfrutemos de la vida, que podamos ser felices en cada etapa. Pero si yo quiero buscar mi paz, mi saciedad en la diversión, y estoy todo el día de boliche en boliche, como se da canción, voy a estar feliz ese momento mientras que me dure el alcohol. Después se va. Eso se va. Y ahí tenemos cisternas rotas. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver otras cisternas. Y pueden haber mil más. Gente obsesionada con qué sé yo, no sé, con el cuerpo, con la figura, que está re bien, hay que cuidarse, todo. Pero ¿en qué lugar? Son los lugares lo que complican la situación. Satanás es muy hábil. Cosas buenas las trastorna para destruirnos. Y allí nuestro vacío sigue. Porque cabe una cisterna y no conseguí el agua. Pero el Señor en contraposición me está diciendo, mirá, yo soy el agua de vida. El que toma de mí no tendrá sed jamás. Podrán venir situaciones, podrán venir problemas, pero yo soy el verdadero que te sacia tu corazón. Y a veces decimos, pero yo no siento eso, pero ¿sabes qué? Hay que creerlo. Hay que creerlo. Amén. El primer pecado fue dejarlo a Él. Y yo acá paro un poquito.
¿sí? Y les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se pusieron en los zapatos del Señor? ¿Cómo siente Dios cuando los dejamos? Íbamos a hacer ahí una pequeña horita con Andrea y Fede, pero después yo sentí convicción de que nos íbamos del centro de la palabra, entonces les pedí perdón y no la hicimos. Pero se trataba un poco de cómo se siente. ¿Qué pasa si yo a Daniel lo quiero porque me compra cosas, porque está cuando lo necesito, porque siento amor y no lo amo por quién es? ¿Cómo se sentiría usted si su hijo o su hija lo amara solamente cuando lo necesita? A ver, quiero saber, ¿cómo se sentiría? Triste. Cuando un hijo no nos habla, ¿cómo nos sentimos? Mal. ¿No? ¿Cómo se sentiría el Señor? Cuando nosotros solamente nos acercamos porque ya estamos del lado del juicio, porque ya elegí un camino que... Pero el Señor otra vez, otra misericordia más, y nos vuelve a recibir, y nos abraza, y nos besa, y como recibió a ese hijo pródigo. Pero acostumbrémonos a pensar. Yo a veces cuando me pongo media hincha con el Señor, que le pido, que esto, que el otro, digo, no, voy a pasar tiempo con vos. Y cierro mis ojos y trato de contemplarle, ¿no? Y decirle, Señor, ¿sabes que sos hermoso? ¿Sabes que te amo? Sos lo mejor que me pasó en la vida. Qué lindo que podamos tener un poquito de conocimiento cómo siente el Señor. Esa es la primera. Me dejaron a mí, como diciendo, me dejaron a mí. Me siento mal, dice el Señor. Me dejaron a mí, fuente de vida. ¿Cómo se sentiría el Señor cuando elegimos otras fuentes? Y el segundo, el otro mal que hicieron, cavar cisternas rotas. Vamos a ir a Jeremías 31, vamos a ver un poquito más adelante, ya estamos terminando. 31:3, pásalo, Lucía. La misericordia de Dios, porque eran cabezones, ¿no? Está mal puesto, 31:3, perdón, lo escribí mal. 31:3. Y Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. A pesar de que es el mismo libro, el mismo pueblo, es lo mismo, leí lo mismo, la misma historia. Sin embargo, Dios otra vez volviendo al pueblo y diciéndole, con amor eterno te he amado. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan pasar. Con amor eterno te he amado. ¿Podremos amar a Dios? Nosotros podremos pensar en nuestro corazón. Yo construyo cisternas truchas varias veces. ¿Podremos amar a Dios? Es normal que nosotros, hasta siendo cristianos y amándole con todo corazón, cometamos errores. Pero qué lindo es que podamos irnos de acá diciendo, Señor, ¿sabes qué? Hoy comprendo que a veces estar tan afanoso, tan quejoso, tan cansado, tan porque salga esto bien o esto de aquella manera, por cumplir con compromisos, te haya dejado a ti. Y yo quiero pasar un tiempo contigo. Yo te invito a que te pongas de pie. Y la idea de este momento que vamos a